No, No, apenas íbamos a empezar. Bien, entonces, a ver. Muy bien, entonces quedamos que la diferencia entre foliculitis y forúnculo, que eso lo vimos de manera más o menos rápido, ¿cuál era, se acuerdan? ¿Esta es profunda? La profundidad, sobre todo. El forúnculo, que es más profundo, y la foliculitis, que es más superficial. Entonces, el agente causal de la foliculitis, ¿cuál es, se acuerdan? Es el Staphylococcus aureus. El estafilococo. Así es, el Staph aureus. Entonces, ¿cuáles son digamos, ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un paciente te pueda hacer una foliculitis? Mala higiene. Ok, ¿qué más? El antecedente de haber estado de haber ido a la playa o haber estado en una piscina. Ok, y esa dijimos que cuando está en piscinas, ¿qué otro agente causal aparte de Staph La podemos estar? pseudomonas. La pseudomonas. Muy bien, entonces clínicamente, ¿qué presenta un paciente con foliculitis? ¿Qué presenta? ¿Cuál sería el examen? ¿Cuál sería lo que tú verías y cómo lo describirías? Pues quedamos que iba a ser una pústula folicular con eritema, iba a estar sobreelevada y iba a tener contenido purulento. Ok, entonces, ¿y cuál va a ser el tratamiento de la foliculitis? Era pues eliminar las causas de la irritación y lavados de agua y jabón y el libro decía también que se podrían usar fomentos antisépticos con sulfato de cobre y creo que era yodo. Ok, entonces, muy bien. Ok, y entonces en el forúnculo, ¿cuál es el agente causal del forúnculo? El Staphylococcus aureus. Ok, ¿y cuál va a ser la definición de un forúnculo? La infección profunda del folículo piloso. Ok, y clínicamente, ¿qué vamos a ver? Son varias lesiones y pueden ser pústulas o abscesos dolorosos que van de 1 a 3 milímetros hasta 1 a 2 centímetros y Es que son puede bien empezar. delimitados. Sí, porque puede empezar como una foliculitis y se puede hacer profundo y puede hacerse ya lo que se llama el forúnculo, ¿no? Ser ya como tal un absceso, sería como tal un absceso, una lesión más profunda en este caso. ¿Cuál es digamos, hay forúnculos que pueden estar en diferentes zonas del cuerpo? ¿Cuáles serían en este caso, si hay forúnculos, lo mismo que para erisipelas, lo mismo que para celulitis, en la región de la cara, en la región de la nariz? Si ahí tenemos alguna lesión, ¿saben cuál es el riesgo para el paciente? ¿Podría repetir la pregunta, Doc? Claro que sí.
forunculosis o forúnculo de localización en la facial, principalmente en el área, en el triángulo de la carita. ¿Cuáles son los riesgos para el paciente? Lo mismo que celulitis, lo mismo que ¿cómo se llama? Que erisipela. ¿Una parálisis facial? Más que una parálisis, generalmente ahí pasa es trombosis del seno cavernoso, y pues puede ser incluso mortal para los pacientes. Entonces siempre que vean, porque luego hay veces que los dejan madurar o algo, siempre que vean un forúnculo, una celulitis en la zona centrofacial, por la nariz, digamos, en la parte de la frente, entre las cejas, siempre hay que ponerles antibiótico y drenarlos. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento del forúnculo? ¿Cuál sería el tratamiento? Pues también es hacer con agua y jabón y también se les pone polvos para secarlos como talco o soluciones también antisépticas de yodo. ¿Y cuál es el tratamiento sistémico? Los antibióticos, por ejemplo, la bacitracina, la mupirocina, el fusidato de sodio, la eritromicina. Uh-huh. Hablando de manera tópica y de manera sistémica, como dices bien, la eritromicina, dicloxacilina, pues, ¿cómo se llama? Antibióticos del espectro del Staphylococcus aureus, ¿no? Ok. Y también el drenaje del forúnculo, obviamente depende de su localización, pero también es importante, ¿cómo se llama? El ponerle antibiótico sistémico. Siempre que vean un forúnculo, póngale antibiótico sistémico, porque con el antibiótico tópico realmente no va a responder como tal. Siempre hay que ponerle tratamiento sistémico. Muy bien. Cuando hay forúnculos a repetición, hay pacientes que hacen forúnculos, ¿cuál sería el tratamiento? Es lo de que ya se les empieza a dar la Dapsona. Se les puede dar Dapsona, sí, para forúnculos a repetición. La Dapsona tiene algunos efectos adversos importantes como anemia hemolítica y demás, pero bueno, se monitoriza al paciente con la biometría hemática y hay algo que se llama glucosa 6-fosfato que se les pide, y los pacientes que salgan positivos tienen mayor frecuencia de hacer anemia hemolítica. Entonces, ¿qué más en ese aspecto? En estos pacientitos, ¿qué más podemos tener aquí? ¿Qué otro medicamento? Es el Linezolid. El Inesolid. Ok, ¿qué más? Les podemos dar isotretinoína vía oral. Los pacientes que hacen forúnculos a repetición responden muy bien con la isotretinoína, que es un retinoide, es un medicamento que usamos, por ejemplo, para casos de acné graves. También en la parte de los forúnculos a repetición también responden bastante bien con esto. ¿Cuál sería un factor de riesgo? Hay mujeres que hacen forúnculos a repetición en las piernas. ¿Por qué en las piernas? Por la fricción. También, pero ¿por qué más? ¿Porque se rasuran? Claro, por el rasurado. Entonces hay que modificar ese tipo de situaciones. Bueno, entonces el forúnculo y foliculitis son temas rápidos que vamos a ir viendo. Entonces vamos a pasar a lo que se llama anthrax, que en algunos libros incluso definen como el cúmulo de varios forúnculos como tal. Entonces, aquí lo importante es definir, primero, ¿qué es un anthrax? ¿Cuál es el agente causal? Entonces, ¿qué es un anthrax? El agente causal es el Bacillus anthracis. Bacillus anthracis, ajá, muy bien. Entonces, clínicamente, el Bacillus anthracis nos va a dar este tipo de, digamos, de infección. ¿Y cuáles van a ser como tal, ¿cómo se llama? ¿En qué pacientes principalmente los vamos a ver?
digamos, los factores de riesgo de algunos pacientes. En afroamericanos. En afroamericanos. Ok, ¿qué más? ¿Por qué? En pacientes que tengan, que se encarguen de ganadería, ¿no? La ocupación es importante, sí, por el tipo de bacteria. También lo vamos a ver en inmunosuprimidos, por ejemplo, en diabéticos. A veces es común verlos que hacen una zona, digamos, en la zona del posterior del tórax, con una serie, digamos, de lesiones fistulizadas entre sí y unas placas ahí como de celulitis. También podemos generarlo en ocasiones. Entonces, bien. Por eso ¿cómo se llama? Su compañero mencionaba la ocupación, porque como puede ser, por ejemplo, de inoculación, digamos, por vía exógena, de hecho tenemos una vía respiratoria, de hecho es incluso un arma ¿cómo se llama? De bioterrorismo. Entonces, como decía su compañero, ganaderos, personas que se encargan por ejemplo, manipular algunos animales, cueros, principalmente, ¿cómo se llama? Vacunos, por ejemplo, nos puede dar este tipo digamos, de lesiones. Entonces, bien, ¿cómo se va a manifestar clínicamente la lesión? La famosa pústula maligna, ¿cómo se va a ver? Pues, Pues en decía que, una vesícula rodeada de una zona necrótica. Una que, perdón, se te cortó. ¿Ya me escucha mejor? Sí, Una vesícula rodeada de una zona necrótica. más que una vesícula. ¿Una pápula? Más que una pues es pápula. Se ve como una quemadura. roja. Generalmente va a ser una pústula. Ujú. Aunque sí puede empezar con una vesícula, pero el contenido muchas veces va a ser serohemático, va a ser purulento. Entonces es lo que vamos a ver. Y sí, podemos tener una zona, ¿cómo se llama? La va a rodear una zona necrótica. En ese aspecto sí también lo va a tener. Entonces, y también hay una variedad ampular, por ejemplo. Incluso hay una parte linfangítica también, pero bueno, para, digamos, parte del examen y de la clase nos vamos a enfocar en la forma más común. Y, ok. ¿Y cuál sería, digamos, el tratamiento de esta enfermedad? Penicilina procalínica. Ok, ¿cuánto? 800,000 unidades cada 12 horas. Ok. ¿Y qué otras opciones tenemos para tratar a los pacientes? Aquellos que pueden ser alérgicos a la penicilina, por ejemplo. Pues el libro dice que un metoxipiridiazida Ujú. a 500 miligramos de día. Muy bien. El trimetoprim sulfa también es otra opción. Muy importante. Ok. Las tetraciclinas, por ejemplo, también. Bueno. Entonces, Antrax es algo así rapidito que vamos a ir revisando. Y en cuanto a las que nos vamos a detener más un poquito son lepra, sífilis, esas son bastante complejas y sí nos vamos a detener bastante. Entonces, la hidrosalinitis supurativa es una enfermedad muy importante porque es una enfermedad que es una enfermedad desgastante, es una enfermedad que a los pacientes les quita mucho su calidad de vida y que muchas veces puede estar relacionada con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, hay algo que se llama tetra de la oclusión folicular. Si ahorita alguien se la sabe, no lo va a decir. Y también tiene que ver a veces con la enfermedad de Crohn, ciertas manifestaciones importantes gastrointestinales, por ejemplo, que pueden estar reflejadas en la parte de la piel también.
Entonces, ¿qué es la hidrosalinitis? Pues es una enfermedad cutánea inflamatoria y esta pues va a afectar zonas donde se encuentran glándulas apócrinas que pues van a estar ligadas a un folículo. Ajá. Entonces, la hidrosalinitis supurativa, el famoso acné inverso como tal, ahí en la imagen que estoy poniendo estamos viendo ya una imagen muy avanzada, pero incluso pues hay ciertas etapas, ¿no? Entonces, las glándulas que están afectadas, ¿cuáles son las glándulas afectadas? A ver, Aldo, dime cuáles son las glándulas afectadas. Serían las tipo sudorativas. O sea, las glándulas endocrinas. Puede haber relación, puede estar implicadas, pero no. Es una afección principalmente de las glándulas apocrinas principalmente. Es las apocrinas las que están afectadas. Entonces, ¿en quiénes se va a ver más este tipo de enfermedades? ¿Cuáles son los factores predisponentes? En la obesidad, el acné, en la pitiriasis rubra pilar, la paquioniquia, congénita de uso de ropa entallada, maceración, humedad, mala higiene, en traumatismos y tabaquismo. Ajá. Ok. Entonces, tiene que ver también mucho la influencia, tiene que ver mucho la parte hormonal también. Y entonces este tipo, digamos, de enfermedades como tal, ¿cuáles van a ser principalmente la etiopatogenia? ¿Cuáles van a ser, digamos, cuál va a ser, digamos, ¿cómo se llama? El agente causal, y aparte del agente causal, porque muchas veces ya ni siquiera tiene infección, sino es cosas o fenómenos que están pasando, ¿qué están pasando ahí? ¿Cuál sería como la etiopatogenia? Es decir, ¿por qué hablan de algo que se llama, digamos, oclusión folicular, hiperkeratosis? ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues nos menciona que comúnmente la inflamación va a ser secundaria al Staphylococcus aureus y lo que mencionaba de la oclusión folicular, decía que pues esto se creía que como que es un paso para la aparición de la enfermedad. Ok. Entonces, la inflamación, como bien lo dices, tenemos un terreno predispuesto donde Staphylococcus aureus no lo va a dar y va a haber una oclusión folicular, que es, digamos, el paso o una de las cosas más importantes, ¿no? Para que se dé inflamación, va a ver como tal afectación de la glándula sudorípara apocrina y pues obviamente la formación de abscesos, ¿no? Entonces, algo muy importante en el cuadro clínico es que el cuadro clínico va a depender, niños, de algo que se llama escala de Hurley. ¿Cuál es la escala de Hurley? Porque de ahí vamos a basar el tratamiento. En la escala de Hurley es como vamos a ver o basar el tratamiento. En su libro se los pueden dividir en estadios. Los estadios, que viene del 1 al 3, esos son los estadios de Hurley. Entonces, ¿cuáles son? El primero nos dice que va a haber abscesos sin fístulas ni cicatrices. Así y el es. 2, con abscesos recurrentes, fístulas y cicatrices. Ok. Y el 3 puede ser minusvalidante, decía, y que requiere intervención quirúrgica. Ok. Entonces, ¿cuál va a ser obviamente la topografía de la hidrosalinitis? ¿Cuál va a ser su topografía? ¿Dónde la vamos a encontrar? En las axilas principalmente. Y en la ingle. Ok. Muy bien. Entonces,
Entonces, en la clínica va a depender de los estadios, como bien lo dijo su compañera. En el primer estadio, prácticamente lo único que vamos a ver son como lesiones tipo forúnculos, abscesos. Ajá. ¿Y qué más? En el estadio 2, para que nos recuerden, a ver otra persona. ¿Qué más vamos a ver ahí? Abscesos recurrentes, doctor, como tal. Ajá, y el estadio 3. Múltiples abscesos y fístulas interconectadas. Ok, entonces el tratamiento, le estoy buscando ahorita una tablita que es muy útil para cuando hablas de hidrosadenitis. ¿El tratamiento cuál va a ser? Por ejemplo, en las etapas 1 y 2, se les administra antibióticos por vía sistémica y pues el antibiótico que se les da es la clindamicina y son 300 miligramos cada 12 horas por 12 semanas. Hay un esquema que es ¿cómo se llama? Clindamicina con qué. Sí, yo había buscado ahí dependiendo del estadio Hurley, se le daba el tratamiento, doctor, como la clindamicina al 1% en como tal en ungüento, parece que era. Ya se le daba antibióticos también de 7 a 10 días, doxiciclina o clindamicina. Clindamicina. Y ya dependiendo. No se le da clindamicina. Se combina con la rifampicina. Así es. ¿Sí, no, doctor? Así es. Es rifampicina con clindamicina. Eso es principalmente. Obviamente es un poquito difícil en ocasiones encontrar ¿cómo se llama? La rifampicina, pero bueno, si la encontramos, si la podemos pues utilizar. Y obviamente también tenemos otros tipos de antibióticos, moxifloxacin o demás. Entonces déjenme les busco el cuadrito para podérselos poner. Déjenme que lo busque. Bueno, el estadio 1, entonces, ¿cuál es el estadio 1? ¿El antibiótico cuál? En el 1 y el 2 se les da el mismo que pues era el que estábamos diciendo de clindamicina con rifampicina. Ok. ¿Y qué más? O sea, ¿qué va aumentando? ¿Por qué el estadio de Hurley? ¿Qué es lo que nos va dando el estadio de Hurley también? Del estadio 2, doctor. Pero vamos sumando. Bueno, la pregunta era ¿qué más da? Sí, o sea, ¿qué más vamos poniendo ahí, digamos? ¿Qué más vamos, qué más se va agregando ahí? En la parte quirúrgica, ¿qué más vamos viendo? Pues, bueno, por ejemplo, en el estadio 2, o sea, dice que sí podía restringir el movimiento y pues sí podría requerir cirugía menor, pero o drenaje nada más. Miren, aquí está. No sé si lo logran ver, pero aquí está el algoritmo de tratamiento. Hurley, estadio 1, clindamicina, 300 miligramos o 2 a 3 veces por día. Una alternativa es minoxiclina de 100 miligramos y se pone con rifampicina 300 miligramos 2 veces por día por 4 a 12 semanas. Aquí nos habla de que para potenciar el tratamiento se puede poner clindamicina vía, digamos, intravenosa los primeros 5 días. Como es una enfermedad que tiene que ver con la parte hormonal, en los estadios 1 también se puede, en aquellas mujeres que se sospechen de hiperandrogenismo, que pueden tener, por ejemplo, hirsutismo, obesidad, seborrea, pues se puede poner acetato de ciproterona. Bueno, en el estadio 2 se usa el 1, es lo que les decía, que es lo que se va aumentando. En el estadio 2 es el paso 1, es decir, la parte antibiótica más la decisión local de las lesiones, o sea, ya usar cirugía como tal. En el estadio 3, obviamente es el paso 1 el antibiótico, y aquí ya podemos dar biológicos,
podemos dar infliximab a 5 miligramos por kilo como alternativa. Tenemos adalimumab, 40 miligramos, 1 o 2 veces. Y en el estadio 3, aquí ya es incluso la cirugía amplia de las lesiones. Déjenme incluso se los comparto. Déjenme se los paso. Se va a pasar a su jefe de grupo para que luego se los comparta. Ok, entonces, eso es de lo más importante que tienen que saber. Esto sí es pregunta de examen. Los estadios de Hurley, eso sí son muy, muy importantes. Entonces, bueno, ya que vimos los estadios de Hurley, nos toca pasar, seguimos avanzando. Vamos a ver ahora erisipela. La erisipela podemos irla viendo junto con algo que se llama celulitis. ¿Qué es la erisipela, niños? ¿Qué es? Es una infección dermoepidérmica que va a estar producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Es muy importante el agente causal. Es muy, muy importante. Entonces, la erisipela es una enfermedad muy bonita porque incluso clínicamente tiene unas características que la distinguen, por ejemplo, de la celulitis. Entonces, muy bien. Generalmente, algo importante en la definición es que para que se produzca erisipela, generalmente hay ¿qué hay de antecedente en esos pacientes? ¿Una placa eritematosa? O sea, bueno, en la clínica sí, pero ¿qué de factor predisponente tenemos? Doctor, pues en esto pues va a predominar en los adultos, pero que tengan otras enfermedades como hipertensión, insuficiencia vascular, diabetes y obesidad. Muy bien, pero también hay algo importante, que es cómo entra el estreptococo, porque el estreptococo no es una bacteria, digamos, comensal, como si lo puede ser el Staph. ¿Penetra por una solución de continuidad? Así es. Generalmente es un paciente diabético, gordo, que tiene cierta enfermedad vascular, que se dio un golpe con la cama o algo y de repente le empezó a poner rojo, caliente, le puede dar hasta fiebre y hace algo que se llama un epifenómeno. Entonces, como bien lo dicen ustedes, se da principalmente en personas con ciertos tipos de problemas, como lo comentó su compañera, y además, el estreptococo beta hemolítico es el agente causal, sin embargo, se puede sumar Staph aureus, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son principalmente una solución, los que dijeron, más una solución de continuidad, traumatismos, fisuras, demás que pueda haber, rasurados, en este sentido. Entonces, muy bien. Clínicamente, ¿cómo la vamos a ver? Primero, algo muy importante en las erisipelas es que las sepamos identificar, entonces, en qué zonas de la piel fotografía. O sea, si alguien nos dice, ay, es que me salió una psoriasis en la, ¿cómo se llama? No sé. Bueno, es que la psoriasis sí puede, generalmente la psoriasis, pues es zonas de extensión, por ejemplo, ¿no? Aunque puede tener otras zonas, pero a lo que voy es que las topografías son muy importantes. Entonces, en la erisipela, ¿dónde la van a buscar? En cara y piernas, en dorso de los pies. Así es, dorso de los pies, en la cara anterior de las piernas, o bueno, en las piernas en general, en la cara, muy importante. Y en la parte de los dedos podemos tener algo que se llama erisipeloide, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico, niños? Perdón. Vamos a encontrar una placa eritematosa. Ok, pero más que, bueno, sí está eritematosa, pero ¿cuál es la característica de esa placa? ¿Piel roja y brillante? Ajá, o sea, va a tener edema, de eso es una placa edematosa, porque va a tener mucho edema. Caliente. Va a estar caliente, va a estar roja, y algo muy importante tiene que ver, también la piel se va a ver como piel de naranja, va a estar dolorosa, y
generalmente puede tener una ampolla en la parte, digamos, en la superficie, una ampolla que puede ser tensa. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál sería la diferencia de la erisipela con la celulitis en el cuadro clínico? Porque es muy importante, tú puedes ver, al final el tratamiento prácticamente va a ser el mismo, pero tú puedes ver y cómo diferencias una erisipela de una celulitis. Hay dos diferencias muy importantes. Bueno, de que la celulitis no va a ser como tal dolorosa al tacto. O bueno, no siempre. ¿Qué otra cosa? Hay dos cosas importantes. ¿Alguien sabe las diferencias entre erisipela y celulitis? Bueno, por ejemplo, o sea, de la celulitis como tal, pues, por ejemplo, etiología, pues, va a ser Streptococcus aureus, pero no sé si vaya por ahí la pregunta. Las diferencias tienen que ver en el cuadro clínico, dos cosas principalmente. Una cosa es que les faltó decirme en la clínica, es que los límites o los bordes de la placa son ¿cómo? ¿Cómo van a ser los bordes? Bien definidos en la erisipela. Entonces, esa es una diferencia. Las celulitis no van a estar bien definidos. ¿Qué quiere decir que estén bien definidos? O sea, ¿qué nos da eso? ¿Qué quiere decir que estén bien definidos y que no estén bien definidos? Bien definidos, niños, es que sabemos dónde empieza y termina la lesión. Mal definidos es que no sabemos dónde empieza y termina la lesión. ¿Qué otra cosa es importante? La profundidad. ¿Hasta dónde va a llegar la celulitis? ¿Hasta dónde va a llegar el erisipela? O bueno, la erisipela. De hecho, por eso la erisipela generalmente al resolverse no deja cicatriz. Entonces no va a pasar hasta la dermis, O sea, incluso la celulitis ya es algo que se llama, es una lesión que puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo. O sea, es bastante profunda a diferencia de la erisipela como tal. ¿Cuáles son las complicaciones de la celulitis? Bueno, de la erisipela, perdón. Abscesos y gangrena y trombosis del seno cavernoso y bacteriana. ¿La trombosis dónde se da? Yo se los acabo de preguntar hace rato. En el seno cavernoso. ¿Y dónde está el seno cavernoso? En la cara. En la cara. Ok. ¿Cuál es el tratamiento de la erisipela, niños? Amoxicilina con ácido clavulánico. Primero, definir que es una enfermedad que puede comprometer la vida, porque es una enfermedad que puede hacerse incluso septicemia, ¿no? Entonces, al paciente, de acuerdo a sus factores de riesgo, hay que estabilizar sus comorbilidades, porque generalmente son diabéticos mal controlados, entonces hay que controlarles sus enfermedades de base y generalmente los podemos hospitalizar, por ejemplo, para tenerlos monitorizados. Entonces, el tratamiento va a ser, pues, principalmente a base de antibióticos y, ¿qué más? ¿Qué antibiótico le van a poner a la erisipela? Penicilina G procaínica, 800.000 unidades vía intramuscular. ¿Qué otras opciones tenemos? Y benzatínica. La benzatínica. 1.200.000 unidades. Nada más. Amoxicilina. También se puede utilizar. Bien. Entonces, la diferencia con la celulitis, ¿cuál dijimos que era? A ver, vamos a ver aquí.
A ver, Daniela, Clara Daniela, dime las diferencias Sí. entre la celulitis y la erisipela, por favor. Sí, la principal diferencia, bueno, una de las que mencionamos fue que en la erisipela los bordes estaban bien definidos y la celulitis era como un poquito, pues más, bueno, no estaban definidos. Y también la profundidad, la celulitis es más profunda que la erisipela, la erisipela es más superficial. Ok, cuando tengamos examen de esto, no me vayan a poner como uno de sus compañeros del curso pasado, que cuando les puse definir celulitis, me puso que era grasa localizada, principalmente en los muslos, glúteos. O sea, eso es diferente. La celulitis, cuando hablamos de celulitis, hablamos de una enfermedad aguda infecciosa, no de la piel de naranja que a veces, ay, tengo celulitis. Eso no es una celulitis, pero bueno, eso tiene otro nombre. Pero no vayan a hacer eso, por favor. ¿Cuál es el tratamiento de la celulitis, niños? Cloxacilina. Doctor, Cloxacilina. pero también es desbridar y pues ya se administra el antibiótico. Ok, entonces, niños, prácticamente a ver, entonces nos faltaría aquí ver otra que se llama ectima. El ectima, también llamado impétigo profunda o impétigo profundo. Díganme la definición de ectima, por favor. Es una infección dermohipodérmica que es principalmente por Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus y afecta principalmente a las piernas, y en esta vamos a encontrar como unas pústulas que las caracterizan. Y el ectima gangrenoso, ¿cuál va a ser su etiología? La pseudomonas aeruginosa. Así es, la pseudomona. Y a diferencia, la clínica ahorita la vamos a ver, generalmente es de bordes violáceos, necróticos y demás. Entonces, ¿cuál va a ser la característica del ectima? Va a empezar por una pústula que se va a ir profundizando y va a ser una úlcera. Y ¿cuál van a ser los factores de riesgo para que un paciente haga ectima? Los pacientes que son alcohólicos crónicos y desnutridos. Uh-huh. Bien. Entonces, el cuadro clínico, ¿cuál va a ser? ¿En qué áreas de la piel? ¿Cuál es la topografía? Principalmente las piernas. el dorsal. Este tipo de enfermedades las vimos un poquito rápidas porque son así. Ya ¿cómo se llama? En lepra, en sífilis, en TB, nos vamos a, yo creo, dedicar una clase para cada una. De todas estas que vimos hoy y la clase pasada, ¿hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda de estas? Apréndanse el estadio de Hurley, eso es importante. ¿Alguna duda que tengan de estas? Yo sí, doctor. ¿Qué pasó?
Bueno, no entendí bien en lo de la furunculosis. Me acuerdo que el libro dice que creo que cuando hay como complicación o algo así de un absceso, decía, se hace el antrax. Pero ya después el antrax es, o sea, otro capítulo que dice que es por otro. Muy bien, esa es una muy buena pregunta. Dos diferencias muy importantes. Una, pues depende de la literatura, pero sí, o sea, cuando hay, digamos, un cúmulo de forúnculos que se unen entre sí, se fistulizan, pues hay quienes le llaman como antrax, que digamos es varios forúnculos juntos. Sin embargo, para fines de nosotros y fines de examen, el antrax iba a tener diferencia en cuál cosa, de que sí va a ser, como bien lo dice esta parte de cúmulo y fistulización de algunos, pero aquí cuál va a ser, acuérdate, cuál es el agente causal del antrax. ¿Cuál es el agente causal del antrax? Bacillus anthracis. Entonces aquí cuando hablas o sea, en forma de clínicamente, cuando tienes un antrax, sí, van a ser, acuérdate que al final los forúnculos que son abscesos. Entonces son abscesos conectados entre sí fistulizados, pero la diferencia va a ser que el agente causal va a ser Bacillus anthracis cuando tú hablas de una, digamos, de antrax. Y puedes tener algo parecido en la hidrosalinitis. Acuérdate que en la hidrosalinitis, dependiendo del estadio, vas a tener, digamos, combinación, vas a tener forúnculos que se pueden ir fistulizando entre sí, y eso también no necesariamente tiene que ser por el bacillus. Entonces no te confundas por eso, sino sí es verdad que ahí te dice, por ejemplo, la única diferencia es en la parte clínica, o sea, cuando hablas de antrax, sí puedes tener la combinación de varios forúnculos entre sí, pero si hablas de antrax, pues hablas de bacillus, que no quiere decir que no pueda estar sumado un estafilococo, ¿no? Y cuando hablas de furunculosis, si están así fistulizados entre sí, bueno, sí puedes pensar a lo mejor en un antrax, pero hay que ver la diferencia, te digo, topografía, todo, para realmente ver que el paciente sea, por este caso, de una pústula maligna, ¿no? Entonces, no sé si te contesté tu pregunta o te revolví, o sea, lo que quiero que quede bien claro es que la definición de antrax como tal, ahí te pueden decir que es la combinación de varios forúnculos. Al final de cuentas, no te confundas en el tema de forúnculos. Acuérdate que los forúnculos son abscesos, entonces la combinación y fistulación de varios abscesos que son causados por Bacillus anthracis. Ajá. Entonces, esto no quiere decir que no puedas tener en algún lugar diferentes, digamos, cuando hables de forúnculo, un paciente que haga 2, 3 forúnculos por ahí y no necesariamente está causado por Bacillus anthracis. No sé si me entiendo. Sí, doctor, sí, ya ¿Segura? entendí. Gracias. A ver, ¿alguna otra duda, niños, que haya por ahí? Sí, bueno, yo de ectima, ¿cuál era el agente causal? ¿De qué, perdón? ¿Ectima? Sí, ¿verdad? Ajá, el ectima está causado por estreptococo. Y cuando es ectima gangrenoso, pseudomona. ¿Era esa tu pregunta o cuál era la pregunta? No, sí, porque el gangrenoso sí, pues, sí de pseudomona, pero sí me quedé con la duda del no gangrenoso. Gracias. El ectima, ¿cómo se llama? El ectima nos va a estar causado por estreptococo, aunque también puede tener estafilo, pero generalmente es estreptococo y se puede sumar cuando es gangrenoso lo que es pseudomona. ¿Alguna otra duda que tengan, niños? Bueno, si no hay dudas, la siguiente clase vamos a ver lepra. Lepra es bastante complejo. Yo creo que en una clase sí terminamos. Entonces estudien lepra porque lepra sí pregunto mucho. Y ¿cuándo vamos a ver lepra? ¿El lunes?